Buen día, mi nombre es Helen Niño y junto con mis compañeros Jonathan Patiño, Cristian Salas, Angélica López y David Yanquen, realizaremos el desarrollo de la tarea número 4, identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia del curso Contratación Pública y Privada. Contratos civiles son acuerdos voluntarios entre dos o más partes en donde una parte se obliga en hacer o no hacer a otra de las partes. En este contrato se establecen obligaciones y derechos a cumplir por todas las partes involucradas en base a lo acordado. Este tipo de contrato puede clasificarse en dos grandes categorías. La primera como contratos civiles nominados. Son los que están reconocidos a sí mismos regulados por la ley. Además de contar con una denominación específica, son contratos frecuentemente utilizados en la práctica y un ejemplo claro de este tipo son los contratos de arrendamiento. La segunda son los contratos civiles inanimados. Son aquellos contratos que no se encuentran expresamente regulados por la ley. Estos contratos se celebran en base a la voluntad y autonomía de las partes sin intervención de una denominación de ley. Su regulación se basa en generalidades del derecho y la interpretación del tribunal. El contrato de hecho hace parte de los contratos civiles innominados. Los contratos comerciales son acuerdos legales entre dos o más personas naturales o jurídicas, en donde se busca regular las relaciones comerciales y de intercambio y establecer términos y condiciones de las transacciones comerciales. De igual forma, ayuda a prevenir conflictos y malentendidos entre las partes, además que brindan seguridad jurídica a las partes en caso de controversia o de incumplimientos. Los principales elementos de los contratos son el consentimiento, el objeto, la causa y capacidad y la forma del contrato. Algunos de los contratos comerciales son contrato de compra-venta, en el cual se realiza la transferencia de un bien a cambio de un pago entre las partes; el contrato de distribución, en el cual se sella la relación en la comercialización entre un proveedor y un distribuidor; el contrato de arrendamiento comercial, en donde se alquila un establecimiento comercial para el desarrollo de una actividad económica afín; el contrato de franquicia, este contrato en el cual una de las partes le otorga a la otra el derecho de utilizar su marca. Contratos laborales. Un contrato laboral es un acuerdo entre un empleador y un trabajador en el que se establece cuáles son las condiciones en las que se desarrollará esa relación laboral. Estos acuerdos son fundamentales para controlar las relaciones entre las dos partes, garantizando los derechos y obligaciones de ambos. Algunos de los elementos que se encuentran en un contrato laboral son la identificación de actores, la especificación del contrato, la remuneración, lapso, cláusulas, entre otros. Dentro de este tipo de contratos se encuentran diversos tipos, como lo son el contrato indefinido. Su principal característica es que no tiene una fecha de finalización y la realización es continua y voluntaria hasta que una de las partes decide culminarla. Contrato a término indefinido, en donde la relación se establece en un tiempo determinado. Este contrato no puede superar 3 años de vigencia, prorrogado año a año. Contrato por obra labor. Se celebra para la realización de una labor específica. Se termina una vez esa labor contratada fue realizada. En este contrato el empleador no tiene obligaciones para fiscales con el empleado, siendo este quien debe asumirlo. De igual manera, al empleado no se le puede exigir el cumplimiento de un horario. Contrato de aprendizaje, en el que una persona realiza una práctica de sus conocimientos académicos en una empresa. Y el contrato temporal es un contrato que no supera 30 días de vigencia con las especificaciones de un contrato a término fijo. Consecuencias por incumplimiento de los contratos privados. Las consecuencias de no cumplir un contrato pueden ser diversas y desfavorables para ambas partes involucradas. Estas pueden ser obligación de indemnización. En caso de incumplimiento de parte infractora, esta obligación es de resarcir a la contraparte conforme al pactado del contrato. La siguiente es terminación de contrato. La parte perjudicada puede exigir cumplimiento de acuerdo a la compensación por los perjuicios o daños que se encuentren. Responsabilidad civil implica la obligación de una parte a resarcir a la otra de la perjudicación dañada o daños perjuicios. Pérdida de derechos. El incumplimiento puede acarrear la pérdida de derechos o beneficios, estipulando daños en el contrato. Daño a la reputación. El incumplimiento del contrato puede menoscabar la reputación del incumplimiento ante el mercado o otra entidad. Costos legales. La litigación, o ya sea para resolver el incumplimiento contractual, puede incurrir en casos elevados costos legales para ambas partes, pérdidas de oportunidades futuras. El no cumplir el contrato anterior puede restringir a las personas de negocios o colaboraciones con el parte de coerción en el futuro. Consecuencias emocionales. La atención de disputas, diversidades e incumplimientos puede generar estrés y afectar las relaciones interpersonales. Principios en los contratos privados. Abuso del derecho.
Prohibición de las partes de abusar de ejercer sus derechos de manera desproporcionada, evitando un uso indebido y posibles afectaciones en la parte contraria. Autonomía de la voluntad. Establece que las partes implicadas son libres de pactar las condiciones del contrato basados en sus intereses y voluntades. Se respeta la libertad de las partes para fijar las cláusulas y condiciones convenientes. Buena fe. Actuar de buena fe durante el contrato. Este principio implica que las partes deben comportarse de manera honesta, leal y sincera, evitando actuar con dolo. Consensualidad. Se refiere al consentimiento mutuo y voluntario de las partes en la celebración del contrato. Costumbre constitutiva del derecho. Enriquecimiento sin causa, en donde se salvaguarda el derecho de equidad en el que nadie puede enriquecerse efectuando o dañando al otro. Error común. La costumbre puede ser una fuente de derecho que complementa y enriquece las normas escritas. Imprevisión. Permite la modificación de un contrato debido a circunstancias imprevistas que alteran de manera significativa y negativa el equilibrio entre las partes. Relatividad de los contratos. Los contratos solo afectan a las partes que lo han celebrado y no obligan a quienes no son parte del acuerdo. Diferencia entre lucro cesante y daño emergente. Lucro cesante es pérdida de ganancias que una parte deja de recibir a causa de hecho ilícito o incumplimiento contractual. Se calcula considerando las ganancias que la parte afectada habría obtenido si no se hubiera producido el hecho ilícito o incumplimiento contractual. Para poder reclamar el lucro cesante, la parte debe demostrar cuánto dejó de ganar a causa del hecho ilícito. El lucro cesante se relaciona con beneficios futuros a que se dejan de percibir debido a la acción u omisión de la otra parte. Daño emergente. Se establece a la pérdida o reducción patrimonial que sufre una parte por un hecho ilícito o incumplimiento contractual. Se calcula teniendo en cuenta los gastos o pérdidas económicas concretas y directas que la parte afectada ha debido asumir a causa del hecho ilícito. Para reclamarlo, la parte afectada debe mostrar los gastos reales que ha tenido que realizar a raíz del hecho ilícito, como reparaciones y reposiciones. El daño emergente son las pérdidas económicas que una parte ha sufrido por una acción u omisión de la otra. Responsabilidades civiles contractuales, responsabilidad civil extractual. Responsabilidad civil contractual es obligación de reparar los daños y perjuicios productos de incumplimientos de un contrato. Así pues, la parte de no cumplir con lo firmado se hace responsable con la parte afectada por los daños incurridos, la reparación. Estos casos pueden ser basados en o lo plasman con el contrato y en el cual dispone de aplicaciones legales de incumplimiento. Esta indemnización busca restablecer la reparación de situaciones en las que se encuentra la parte perjudicada para lograr la disposición o el contrato se hubiese cumplido correctamente. Por otro lado, la responsabilidad civil extractual se refiere a la obligación de reparar daños causados por terceros sin que exista un contrato de por medio entre las dos partes implicadas. Aquí la base de reparación no incumple de un contrato, sino al acto ilícito, negligencia o culposo que ocasionan daños a un tercero. La indemnización en estos casos busca compensar los daños materiales, físicos, morales sufridos por la parte afectada como consecuencia de actos ilícitos. Esta es la bibliografía utilizada para el desarrollo de la actividad. Muchas gracias por su atención.